En Cuba, cuando una persona va a entrar a la consagración Orisa, en la puerta, para entrar, se hace un sacrificio en el pie con una yelé y se canta. Y kini kai, keyi kai, kadi meya, do dia fun edun elenin ju ege onile se kun fedun edun lelekun. Onile se kun fedun edun lelekun. Edun lelekun, ese kun fedun edun lelekun. Ahí go baba wow. Eso se sigue usando aquí en Nigeria. Tó bá ṣe tó bá bẹ́ẹ̀ ṣe ni ò kìí ṣe lẹ́sìn yìí o tó bá bẹ́ẹ̀ ṣe òòṣà yẹn á pa ilé fún ẹsẹ̀ á pe òun yẹn á kọrin á pe Ṣàngó torí pé kí ni Ṣàngó ló ní àtọ̀tún àtòsì ní ẹyẹlé fi ń kórè wọlé ni wọ́n sọ fún yẹn. Ṣé ilé kọrin àbẹ́ nǹkan ẹ lè kọ. Ṣé ilé agbọ́dọ̀ kọ́ ẹ̀kọ́ agbọ́dọ̀ kọ́ tó bá bẹ́ẹ̀ ṣe la máa tó kọ́ lórí pé kí ni kí ẹyẹlé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ lẹ́rìí ẹ̀sìn ọ̀dà. Dice que ellos no pueden cantarlo. No. Porque hasta que haya alguien que va a iniciarse, coronarse, es que porque llamando a Ṣàngó es diferente. Viene y ya nadie puede peligro. Entonces no lo... Pero es parecido o... Ṣé àwọn náà ń kọ́ lọ́hùn fúnra wọn àbọ̀ wá ń kọ́ fún wọn? Yọ̀rọ̀ wọ́n máa ń kọ́ náà tó wá fẹ́ sọ́ọ̀sà ni. Àwọn onífá. Àwọn onífá tàbí àwọn olóòṣà. Àwọn olóòṣà ló ń kọ́ máa ń kọ́ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ohun Ṣàngó ni wọ́n máa pè á pè Ṣàngó Ṣàngó náà máa fi pè owó gan ara mi á mọ̀ pé wọ́n ti pè Ṣàngó. Ṣé ṣe báyìí náà wá pa ìbùkà Ṣàngó ẹ̀dùn lẹ́lẹ́gùn ẹ̀ṣílẹ̀kùn fẹ́ dùn ẹ̀dùn lẹ́lẹ́gùn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀dùn lẹ́lẹ́gùn ẹ̀ṣílẹ̀kùn fẹ́ dùn ẹ̀dùn lẹ́lẹ́gùn ẹ̀ṣílẹ̀kùn fẹ́ dùn ẹ̀dùn lẹ́lẹ́gùn. Ó ní mo ti sọ fún ẹ̀yin kò lè yẹ kí n máa sọ Okay, ya no. No, okay. Observo. Ahora, nosotros en Cuba llegó la tradición de muchos lugares de Nigeria. Entonces se hizo como una fusión, los que adoraban a Ṣàngó, los que adoraban a Ọya, los que adoraban a Ọbàtálá, los que adoraban a Ọ̀ṣun. Se hizo una fusión para poder mantener la religión y que no se perdiera en aquellos tiempos. Entonces, yo tengo una pregunta. Nosotros en Cuba, cuando una persona se consagra en Orisa, después tiene que presentarse ante Añán, el secreto del tambor. Aquí se sigue usando, se usa esta. Tí wọ́n bá fẹ́ bọ àyàn, èkuru náà máa ń ṣe fàyàn. Èkuru, wọ́n sì bọ́, wọ́n fún lóbì, àtàrí, wọ́n mú ọtí, wọ́n fi síbi ìlú. Ayanlẹ̀, ajẹ́, wọ́n á máa jó. Ìfìjẹ́ nìyẹn. Es que la única manera que tiene que hacer bo araña. Que incluye el curu, espinaca, o sea, no se presenta. Un ejemplo, le voy a cantar algo que nosotros parecido a lo que cantamos, que dice: Oni awoyi awose ni kan oberemo pues ni ta un sello gulo adia fun awodio sa tin lo foko ni karo oni aki me una o ke pagodi awodio oni aki me una ke pagodi awodio ku ngba tó bá kú lórí Ṣàngó tó Ṣàngó dé akọ fún pues ya Ṣàngó tiene que cantar eso. Tiene que cantarlo, ¿verdad? Abe orúkọ ẹ pé lágbájá okú ewu o kí orúkọ ẹ? Leonel kú ewu o ewu náà kì í pa àwòdì okú ewu akọ bẹ́ẹ̀ bí ẹgbàá mẹ́ta. 3 veces. Bueno, en Cuba decimos, dice, ewi ma ki pago de awo,
Kí me wo. Ewu náà kì í pa àwòdì òkú ewu. Ah, ok. Entonces, pero este canto sí lo hacen en el lañán, en el tambor. Ajá. Níwájú àyàn wọn máa ń kọ yẹn náà. Àyàn tún dé òkú ewu o, ewu náà kì í pa àwòdì òkú ewu. Àyàn wù mí òkú ewu o, ewu náà kì í pa àwòdì òkú ewu. Ok. Los colores, un ejemplo para la divinidad Sangó, ¿qué colores se usan? Ok. Otra de las preguntas, una persona que se vaya a consagrar, un ejemplo, como con Homo Sangó, tiene que hacerlo necesariamente, obligatoriamente, con hijos de Sangó. No es obligatorio. Gbọ́dọ̀ jó nífá, gbọ́dọ̀ jó lóòṣà mi. Oníṣàngó gangan ló máa dójú kan, máa fọ́ ni lórí, á ṣàdúrà àwọn apò mbẹ, á fi ọ̀bẹ là. Wọ́n bá ti fi ọ̀bẹ là fún tí ó mú ẹ̀jẹ̀ wá, á fi gbogbo egbògi yòókù sí. Dice que solamente Oníṣàngó puede iniciarse a otra persona. A cualquier Sangó, exacto. Sangó a Oníṣàngó. Sangó a Oníṣàngó, ok. Ahora, en Cuba nosotros la ceremonia de consagración Orisa se demora 7 días. Aquí es igual 7 días. Ṣé lọ́hùn jọ́ méje náà ni. Jọ́ méje náà ni tó bá lè ní sùúrù. Ẹlòmíà ní kán ṣèje fóun lónìí, kán ṣèta fóun, kán ṣe ẹ̀rìnlá, kán ṣe tàdínlógún fóun níjọ́ yẹn. Òun lọ. A dẹ̀ ṣe gbogbo ètùtù yẹn. Gbogbo owó ètùtù yẹn la máa gbà, la máa ṣe ní kọ̀ọ̀kan. A gbé ẹbọ yẹn lọ sí ìdí èṣù tí ẹbọ ti gbà. Tó bá di bó bá fẹ́ lọ, a lọ. A fún ní ara odó, ara sẹ́rẹ́, ara òṣè. A fún lọ́pọ̀, a fún lẹ́yìn Ṣàngó ẹ̀. Dice que aquí, a ver, al tercer día, la gente que ya no puede aguantar. Y en el tercer día hace su ita, su ye, su talugo. El que aguanta puede esperarse 7 días. Okay. No es obligatorio. No es obligatorio, o sea, pero lo correcto deberían ser 7 días. Sí, que puede aguantar. Ok. Esto se emplea para la consagración de un oloriza el sentarse en el odón. Sí, para que se va a consagrarse. Dice que sí. Tiene que sentarse en el Tiene que sentarse en odó para ir rodeado de Oníṣàngó cuando comienzan a hacer sus cosas. Ok. Ahora, otra pregunta muy importante. En Cuba usamos durante un año, empleamos la vestimenta de blanca. ¿Aquí también se usa eso? Tó bá wù ó lè lò a máa change. Tó bá wù ó lè wọ tìyá ẹ̀ ní èyí blue tó blue tìyá Ṣàngó nìyẹn àwọ̀. Dice que aquí también. Ìgbà tó bá wù ú ló máa lò dà kò ní èdè ọdún kan. Gbogbo tó bá ti wù ú pé òun fẹ́ lo ṣòṣà á lò. Ṣé mọ̀ pé ìgbà tí mo bá yín sọ̀rọ̀ lóṣù mo sáré lọ wọ̀ yìí. Nígbà tí n kiri Ṣàngó ni wọ́n ń lò. Tí ó ti yé yín ni mo máa ń lò. Ó ti pẹ́ ọbẹ̀ Èkó ló rà fún mi aṣọ. Ok. Dice. Kò sí tí wọ́n lè lò ń bẹ̀ o, wọ́n lè lò funfun, wọ́n lè lò pupa. Gbogbo ọjọ́ ni àwọn ò nígbà kan, ọdún kan kọ́ ní tiwa, gbogbo ọjọ́. Aquí no hay tiempo limitado. Ellos lo usan toda la vida, cambiando colores, puede ser rojo, puede ser azul, puede ser blanco, todos los tiempos. No que 3 meses, un año. No, o sea, puede ser, bueno.
Bueno.